Y ya estamos de regreso en este especial de Canal 27 Alerce TV, conversando con el doctor Johnny Zambrano, ex director del Centro de Salud Familiar de Alerce. Doctor, Chiloé, Ancud, ¿cómo llegó a Puerto Montt y cómo llega al Centro de Salud Familiar? A ver, resume. Mira, resumido, la verdad es que de Chiloé, como te decía al principio, pasé al Hospital Base de Valdivia un año. Posterior a eso, volví a Puerto Montt porque ya mi familia estaba inserta en Puerto Montt. Ya estaban arraigados en Puerto Montt. Y claramente mi primer paso fue trabajar en Puerto Montt. Y ingresé a trabajar en el CESFAM Padre Hurtado. Estuve trabajando como médico tratante a contrata, primero a honorario. Yo he pasado por todas las etapas, por lo tanto siento que me he ganado un espacio en esta sociedad. Sí, claro. Empecé como médico a contrata, a honorario, después pasé a contrata y posteriormente concursé al concurso público y quedé como médico de planta del CESFAM Padre Hurtado. Y eso fue más o menos en el 2013 y en el 2014 se dio la oportunidad de postular a la dirección del CESFAM Alerce y postulé en un concurso público de mérito, ¿cierto? En donde pude lograr entrar al CESFAM por los méritos y debo decirlo con orgullo porque creo que mucha gente interpretó de otra forma, ¿cierto? Que los cargos generalmente se daban o por pituto, o porque se dan porque tienes conexiones, etcétera. Y la verdad es que yo mi cargo como director lo postulé con harta dignidad y pasé todas las entrevistas y logré estar en el cargo porque el alcalde confió en mí. El alcalde tampoco me conocía en ese minuto y creo que tuvo un acto de confianza en un extranjero que estaba postulando a un cargo indistintamente que ya estaba nacionalizado. Normalmente uno siempre sigue creyéndose y siempre se va a sentir extranjero en cualquier situación que además no tienes por qué tú renunciar a tus raíces. Es como uno dice aquí en Chile, ¿me entiendes? O sea, lo primero que tengo que hacer es saber de dónde vengo y no olvidarte de tu origen, porque si no se distorsiona, pasan pajaritos en la cabeza. Perdería la identidad. Entonces, no, yo creo que soy una de las personas que tiene muy claro la identidad y soy muy orgulloso del país donde vengo y soy muy orgulloso de la familia que tengo y de los padres que Dios me dio. Así que yo creo que soy un agradecido de la vida en ese sentido. Y como digo, el alcalde confió en mis capacidades y me asignaron el cargo de director en el CESFAM de Alerce. Y llegaste a Alerce. Y ya vamos a hablar de esa dirección. A ver, ¿cuáles son las mayores... partamos primero por lo negativo, las mayores dificultades que tuviste tú como director, para después... A mí me gusta terminar en positivo, doctor. Mira, yo creo que de todas las experiencias, tanto negativas como positivas, por lo menos yo aprendo y acepto porque es parte del desafío. O sea, tú no puedes creer que vas a trabajar con 100 personas y que todos son buenos. No puedes creer que vas a un lugar y la comunidad te va a dejar recibir con los brazos abiertos si no te conocen. No vas a creer que tú vas a llegar y todos se te van a dar porque tú eres Juanito Pérez y llegas con una cara linda. Entonces, yo creo que los espacios uno los gana. Y la verdad es que agradeciendo la oportunidad que el alcalde en esa oportunidad me dio para poder ejercer como director, sin conocerme como persona, digo, porque el concurso público tú llegas, conoces a la comisión, pero no conoces directamente al alcalde. Entonces, creo que el alcalde confió probablemente en los antecedentes y como digo, me asignó un cargo de responsabilidad que de alguna manera dependía solamente de su sola decisión. Posterior a eso llegué a Alerce y para mí era un desafío tremendo porque era una población que yo no conocía. Yo no conocía a la gran cantidad de funcionarios en Alerce, tampoco los conocía y tampoco me di el trabajo de preguntar quiénes eran ni cómo eran. Porque si hay algo que yo creo que tú tienes que hacer tu propio juicio. Si nosotros somos personas o creemos que somos personas inteligentes, podemos entender y conocer y darnos la oportunidad de conocer a las personas. Porque la actitud de una X persona no es igual contigo que conmigo, porque la relación no son las mismas, porque la empatía a lo mejor no es. Entonces yo creo que no me di el trabajo de preguntar con quién iba a trabajar. ¿Te imaginas que uno llegara a un lugar y le cayera bien a todo el mundo? Sería fantástico. Sería fantástico. Pero ni Cristo cuando vino a la tierra tuvo eso. Así es. Exacto. Y digamos, como análisis general, yo creo que Alerce o esta oportunidad de trabajar en Alerce en la gestión de un centro de salud familiar con la comunidad, para mí fue una tremenda escuela. No sé si resaltar, o no me parece tan necesario resaltar lo negativo de lo positivo,
Pero si tú me preguntas qué es lo negativo, yo creo que lo negativo que yo pude recibir en Alerce fue un episodio muy particular al inicio del año, donde yo no conocía a la población, no conocía a los dirigentes, porque yo venía a ejercer un cargo de director técnico de un servicio de salud que estaba inmerso en la comunidad, que es de sentido transversal, en donde no hay colores políticos, en donde no hay un color rojo, donde no hay un color amarillo, donde no hay un color blanco, donde no hay un color de ningún tipo. Por lo tanto, la salud es transversal, es un derecho humano. Así es. Por lo tanto, como derecho humano, yo creo que esa es mi filosofía. Desde el minuto que yo decidí estudiar medicina, fue por vocación, de servicio. Entonces creo que la medicina no se puede politizar. La salud no se puede politizar. La salud es un servicio que tiene que aperturarse para cubrir la demanda y la necesidad de toda la población. ¿Te imaginas? Llega una urgencia, ¿me entiendes? Dicen que no es de tu partido. No, ese no es de mi partido, no lo atiendo. ¿Te imaginas? Sería catastrófico. Sería muy catastrófico porque tendríamos después todo el partido contrario encima. No, yo creo que en ese sentido mi política y mi filosofía de vida es poder entregar lo que yo sé hacer con la humildad que corresponde, con el cariño que corresponde, con el profesionalismo que corresponde. Y la verdad es que me jugó en contra eso en términos de desconocer con quién yo estaba trabajando. No conocía la población, como te decía, la demanda. Claramente Alerce tenía fama o tiene fama de ser un área donde hay mucha demanda y donde había mucho déficit, pero también había mucha violencia dentro de la población en términos de trato con los funcionarios. Entonces había un tema que trabajar, un desafío importante, y la verdad es que eso al principio debo reconocer que me costó mucho, porque llegué a un servicio sin información. Llegué a un CESFAM, y no es una mentira, esto es una verdad. Llegué a un CESFAM en donde no tenía yo idea de estadística, porque no me entregaron una información fidedigna de cuál era la población que yo estaba atendiendo o que íbamos a atender. Entonces, hacer el levantamiento de la información, el diagnóstico de todo un CESFAM, de todo un servicio, de toda una comunidad, me demoraron 6 meses de poder apropiarme de la información, manejar la información y poder tomar decisiones con seguridad. Entonces, lo que creo que me jugó en beneficio, digamos, a favor, es que me di la oportunidad de conocer a cada uno de los funcionarios y no moví a ningún funcionario, ninguna jefatura, no hice movimiento de cargos, digamos, porque lo primero que yo entendía es que si tú estás en un puesto tienes que tener conocimiento de lo que estás haciendo. Y evaluar si esa persona que está a cargo de tal programa, exactamente, ¿cierto? Lo está haciendo bien o mal. Y fortalecerlo. Yo creo que eso fue lo más relevante de la gestión. ¿Lograste formar un equipo? Logré formar un equipo. Yo creo que hoy en día, o sea, hasta el día que me fui, puedo hablar del día que me fui, yo creo que el CESFAM se fue potenciando como equipo. Hicimos muchas capacitaciones, trabajamos mucho en salud familiar, avanzamos con, mira, la pauta de salud familiar que aplica el servicio de salud a todos los CESFAM. Este CESFAM era el que tenía la pauta menos cumplida, es decir, tenía un 40-45% cuando hicieron la primera evaluación, cuando yo llegué. Y me fui con un 97% y eso a mí me deja tremendamente grato. La pauta de evaluación que nos aplica el servicio de salud está en relación con los procesos del modelo de salud familiar. Y lo que quiere decir que nosotros estamos aplicando el modelo de salud familiar en un 97%. Hay una brecha pequeña que obviamente se genera por diferentes situaciones externas, pero que dentro de nosotros, como equipo, logramos demostrar que afiatamos un equipo muy bueno. Que yo siempre traté de fortalecer el equipo porque encontraba que era un equipo que estaba muy desgastado, un equipo que estaba muy vulnerado y un equipo que había normalizado hasta el maltrato. Entonces encontraba que era normal que alguien llegara y que insultara a un funcionario y la gente se quedaba callada porque pensaba que era ya normal. Estamos en una población violenta y es normal. Y la verdad es que yo le cambié un poco el sentido a eso y hicimos muchas intervenciones en ese sentido, y yo creo que hicimos intervenciones con muchos usuarios que agredían, con algunos dirigentes, digamos, que tenían la conducta de llegar y, por ejemplo, decir: yo soy el dirigente tanto y quiero que me atiendan y necesito una hora para allá. Entonces esa conducta obviamente cambió en el tiempo, pero también tuvo un costo para mí, porque la gente no entendió, o esos dirigentes no entendieron, que cuando se aplicó una política de equidad, de trato
de entregar las horas en igualdad de condiciones, de que si hay una hora disponible para un niño o un adulto mayor, no tendría que dárselo al dirigente, sino a la persona que lo estaba requiriendo de forma, digamos, como prioridad. Y eso me generó con cierto, digamos, dirigente, quizás situaciones que no sé si se lograron resolver en el tiempo y que a lo mejor se entendieron. Y si se entendieron, a lo mejor nunca lo supe. Eso cuando usted habla del tema de la agresividad del usuario hacia el funcionario y todo, hoy día igual lo vemos en las redes sociales. O sea, tú publicas algo, ¿me entiendes? Y una persona que ni siquiera te conoce te descalifica, te endosa un montón de situaciones y hay como una sensación o como una conducta en la sociedad de agredir. Estamos como muy agresivos, doctor. Así es. Mira, yo creo que eso es parte de la idiosincrasia. Si tú analizas la población de Alerce en ese mismo contexto y llevas el mismo ejemplo a la población de Padre Hurtado, la llevas a la población, no sé, de Santiago, en cualquier parte, cualquier servicio va a ser criticado, cualquier persona va a ser criticado porque en las redes sociales tú abres una ventana a un anónimo. Nosotros hicimos seguimiento, debo decir que hicimos seguimiento a algunos reclamos de gente que hablaba y decía en las redes sociales, y cuando nosotros íbamos a revisar si eran nuestros usuarios, no eran nuestros usuarios, era gente común y corriente que vive en Alerce, porque en el CESFAM tiene 29.000 inscritos validados, y tiene Alerce 70 y tantos mil habitantes. Y muchos de esas personas no son nuestros usuarios, no están inscritos, no conocen los cambios, no conocen los servicios. Por lo tanto, cuando opinas en una red social, debo decirte que me urgí en algún minuto, en el primer año de mi existencia acá, porque las redes sociales obviamente destruyen una imagen, destruyen todo lo que tú quieres aportar como positivo. Y obviamente cualquier persona coloca un tema y dice, efectivamente hay 20 personas que están opinando pero si tú llevas esas 20, 50, 100 personas que opinaron mal a una población de 72.000 habitantes en un porcentaje mínimo, o sea, para mí eso no tiene importancia. Entonces yo hoy en día, o el último año lo aprendí, porque lo aprendí al inicio, yo opté hasta por denunciar a una red social que se dedicaba a agredir, porque la denuncié no por las críticas de decir que el servicio es malo, es de decir que la señora María que atiende en el SOME tanto es una X, Y, Z utilizando un verbo bastante deplorable, por decirlo de alguna forma, agresivo y de una manera descalificatoria. Entonces opté como director, no podía dejar pasar esa situación, denuncié en la PDI, se hicieron la investigación y cerraron esa red social. No me siento orgulloso de eso porque las redes sociales te dan el derecho de opinión también, pero siento que era una necesidad para mí en ese minuto porque nosotros estábamos trabajando diseñamos una estrategia de intervención que era bastante fantástica, un programa de mejora continua, en donde cada vez que avanzábamos una etapa, como que, bacán, ya íbamos avanzando un poco más. Y yo veía cómo mi equipo trabajaba. En ese equipo, ¿cuántos programas tienen a cargo? Tenemos el de salud mental, que el otro día estuvo Lucía Sánchez, hemos estado con la señora Miranda, que es participación ciudadana. Sandra Miranda, sí. ¿Cuántos programas tuviste a cargo o tiene el CESFAM acá? Mira, el programa en sí tiene programas que son importantes, como decirte los programas madre, ¿cierto? El programa cardiovascular, por un lado, está el programa infantil, por otro lado, el programa, digamos, de odontológico, ¿verdad? Está el programa de la mujer, que son los programas como base de la salud. Pero que de ahí se han ido desglosando, que viene el programa de promoción y de participación social, que lo lidera la Sandra, una de las funcionarias aguerridas, yo le digo que es la cara visible del CESFAM, porque efectivamente está en todas partes, ella como parte del programa de promoción, obviamente tiene que hacer promoción en todos los programas, es como que potencia la salud en todas las áreas, y de ahí se van desglosando otros programas. El de salud mental hasta recién este año se independizó como programa solo, porque antes estaba inmerso en el programa del adulto, claro, ¿verdad? Y así sucesivamente el programa de hipotiroidismo, y se han ido sumando. Y en esta trayectoria se sumaron dos programas que para mí eran tremendamente necesarios. Cuando yo trabajaba como médico tratante siempre veía que había una necesidad en el adulto de poderlo intervenir, pero no sabía cómo, porque las políticas no te permitían hacer cosas. Da 3 brechas de cuando tú llegaste a Alerce y ahora cuando te fuiste. ¿Cuáles eran las brechas? ¿Cómo estaba
en tal tema y el otro tema, Juan, 3 temas que creo tú que cambiaste, que lograste con la gestión de tu equipo, con tus encargados de programas, tus colegas profesionales, lograron cambiar los paradigmas de la gestión. Mira, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que estaban no estaban mal, digamos, ejecutadas porque finalmente faltaba algo que hiciera que se organizara. Creo que había una desorganización porque, como te decía hace un rato, ni siquiera yo recibí la información técnica de las personas que me entregaron el cargo. No sabía quiénes eran, no tenía idea. No tenía idea quiénes eran y tampoco tenía la información estadística de lo mínimo que tienes que tener como dato duro para poder tomar decisiones y poder implementar estrategias de intervención en un determinado servicio. Creo que esa brecha nosotros la superamos porque hoy en día cualquier persona puede meterse al sistema computacional y poder bajar la información que necesita para poder trabajar, para poder planificar, para poder intervenir. Entonces creo que es una de las brechas. Otra de las brechas que yo encontraba que había un equipo muy disociado. Entonces habían equipos que trabajaban solos con su equipo, habían equipos que trabajaban solos con su equipo y habían equipos divididos. Porque en el mismo territorio habían varias islas de recursos humanos. Varias islas de recursos humanos y que dentro del mismo equipo habían división de funcionarios. Entonces yo no me llevo contigo, pero no converso contigo. Entonces las relaciones humanas estaban más o menos y yo creo que eso traté de potenciarlo. No puedo decir que lo cumplí en un 100%, pero creo que en un 80% por lo menos las relaciones humanas mejoraron. Porque tú estás de acuerdo conmigo. La gran inversión pública es el recurso humano. El recurso humano. Para la salud, la primaria. La salud pública, el recurso humano. En todo nivel de atención, cuando hay una institución privada, pública, de cualquier